A diferencia de la tautología, en la contradicción todos los valores son falsos, ¿verdad? En la tautología todos los valores son verdaderos y en la contradicción todos los valores son falsos, ¿verdad? Puede ser que al principio me salga que las primeras columnas son verdaderas, ¿verdad? Pero ¿de qué va a depender eso? Va a depender del conector lógico al final. Por ejemplo, aquí, veamos. Por ejemplo, en esta. La proposición compuesta es esta. P y Q y no P o Q, ¿verdad? Entonces, acá tengo esta línea. Aquí la primera es verdadera, Q es verdadera, P y Q es verdadera, P o Q también es verdadera, pero ya de aquí comienza a ser falsa. ¿Por qué? Porque estoy negando la cuarta columna. Recuerden que al negar la cuarta columna, lo que hace es cambiar el valor de verdad. Era verdadero, era falso, verdadero. Entonces, aquí en esta columna ya se convierte en falso. Entonces, si junto esta, con el conector I, entonces digo P y Q, y no P o Q es falso. Recuerden con esa regla. Si esta es verdadera y esta es falsa, con este conector, con el conector I, entonces esto es falso. Cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, entonces esto va a ser falso. ¿En qué caso? Vamos a ver si recuerdan. ¿En qué caso esto es verdadero? El I. ¿En qué caso es verdadero? ¿Recuerdan? ¿Cuándo son verdaderas? Vamos a ver a alguien. ¿En qué caso son verdaderas? Cuando las dos son verdaderas. Correcto, cuando las dos son verdaderas. De lo contrario, son falsas, ¿verdad? Entonces, este conector lógico es el que hace que toda esta proposición compuesta se vuelva falsa y por lo tanto se vuelva una contradicción. ¿Se va entendiendo hasta acá? En realidad lo que estamos haciendo acá es construir tablas de verdad, lo mismo que hicimos en el parcial pasado, solo que ahora le ponemos un nombre. Si todo es verdadero, se llama tautología. Si todo es falso, se llama contradicción, ¿verdad? Entonces, igual tengo que recordar las reglas, estas reglas de los conectores, de los valores de verdad, para poder construir, la tabla de verdad y llegar a la conclusión de si es tautología o si es contradicción. Veamos. Aquí le pregunta por qué es una contradicción. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué es una contradicción? La verdad lo acabo de decir, pero ¿por qué dirían ustedes que es una contradicción? Vamos a ver. ¿Por qué esto es una contradicción? ¿Por qué no puedo decir que es una... Valores son F. ¿Por qué? Porque todos los valores son F. Correcto, porque todos los valores son F. No F en el chat, ¿verdad? Sino que son F porque son falsos, ¿verdad? Entonces, cuando toda la última columna me queda falsa, significa que es una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, esa proposición es falsa. Veamos parte. Dice, una proposición cuya tabla de verdad contiene valores verdaderos, P, y falsos, F, es una indeterminada. Ahora, cuando en la última columna de la tabla de verdad me salen valores de verdad para una línea y valores de verdad verdaderos para una línea y valores de verdad falsos para otra línea, entonces ahí hay una indeterminada. No se sabe si es o si es contradicción, ¿verdad? Ahí, déjelo. Todo esto está en la plataforma. De ahí pueden descargar este documento. Ah, bueno. Les voy a mandar el link para que entren a la plataforma. En realidad solo sería el código para que puedan entrar. Vi que algunos ya entraron a la de matemáticas.
Qué bien, me El alegro. mismo. No, es otro, es otro. Por cada clase es diferente. Ah, ok. Durante este fin de semana se les va a compartir el video de la clase. Porque les tengo una noticia, las clases van a seguir por Zoom. Ojo con esto, las clases siguen por Zoom, pero las tareas se suben a la plataforma. Ah, ok. Yo prefería, en mi caso, que las clases fueran por Classroom. ¿Por qué? Porque me da tiempo ilimitado. Mientras que Zoom Ah, me da 40 minutos. ¿Verdad? Pero por el momento vamos a seguir con Zoom. ¿Verdad? Si en el caso, en mi clase, se puede hacer algún cambio, yo les voy a informar. ¿Verdad? Porque la ventaja que tenía con Classroom es que el video se subía de un solo a YouTube. Porque si ustedes se han fijado, yo grabo la clase, pero me tardo un rato en mandarles el link, porque tengo que convertirlo y después subirlo. Mientras que con Classroom se subía de una, no tenía que hacer nada. Sí, pero veamos, regresemos a la clase. Los valores de verdad, cuando los tengo intercalados, verdadero, falso, tengo dos falsos, dos verdaderos, entonces ahí puedo decir que es una proposición indeterminada, ¿verdad? Que yo puedo inferir que no es ni contradicción ni tautología, sino que es indeterminada. Ahora veamos acá. Dice, cuando una condicional es una tautología, ojo, cuando ustedes piensen en condicional, piensen en el conector lógico sí, entonces, ¿verdad? Cuando lean ahí siempre que dice condicional, acá en esta parte, piensen en el sí, entonces, perdón, este casi no sé. Cuando ustedes escriben esto, cuando ustedes vean esto, piensen siempre en condicional. ¿Cuál es el condicional? Sí, entonces, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver. Estos tres puntos indican que ahí va lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, sí, entonces siempre es la condicional. Entonces, aquí no hay una regla para la condicional. Cuando una condicional es una tautología, es decir, nunca es falsa, se dice que es una implicación lógica. Puede ser pregunta de examen. Cuando una condicional es tautología, es decir, cuando nunca es falsa, se dice que es una implicación lógica. Por ejemplo, aquí. Si yo tengo P, entonces Q, que todos sus valores de verdad son verdaderos, entonces puedo decir que es una implicación lógica. ¿Y qué significa una implicación lógica? ¿Han escuchado alguna vez la palabra implicación? Generalmente no aparece. Aparece como implica que. Si me da un ejemplo de dónde han escuchado eso, implica que. Alguna frase que lleve esa parte implica que. ¿Qué me podrían decir? eh, ¿Qué me podrían decir? Implica que. Le voy a dar una, le voy a dar una. Profe, Yo puedo decir. eh, Eduardo quiere pasar lógica. Implica que tiene que estudiar lógica. ¿Sí? mm, Entonces, ahí es una implicación. Eduardo quiere pasar sus exámenes, implica que tiene que estudiar y tiene que revisar sus cuadernos, ¿verdad? Entonces ahí va la implica que. Esto yo creo que es bastante en el lenguaje, pero de nuevo, estamos usando símbolos para poder explicar ideas, para poder explicar argumentos. Y generalmente los argumentos nosotros los damos con palabras sencillas, ¿verdad? Ahora veamos este caso. La condicional es interesante. ¿Por qué? Porque lleva una condición, un antecedente para llegar a un llega a un antecedente para llegar a un consecuente. La primera proposición se llama antecedente. La segunda proposición se llama consecuente. P se llama antecedente y Q se llama consecuente. Esto es lo que hago y esto es lo que recibo. ¿Sí? Esta es mi acción ajá. y esta es mi reacción.
La primera es la acción y la segunda es la reacción. Por ejemplo, si yo me duermo tarde, entonces me desvelo, ¿sí? Si yo me duermo tarde, entonces no entro a la primera hora de lógica simbólica el viernes. Si yo me duermo tarde, entonces voy a tener sueño durante todo el día, ¿sí? Entonces P, entonces Q, ¿sí? Ahora veamos esto. Considere la proposición condicional P, entonces Q. Entonces, Q, entonces P se llama recíproca de P, entonces Q. Vamos con esto. Si le doy vuelta aquí, se llama recíproca, ¿sí? Entonces, no P, no Q, se llama inversa, ¿sí? ¿Inversa de quién? De P, entonces Q. De nuevo, si le doy vuelta, se llama recíproca, ¿sí? La recíproca de P, entonces Q. Q, entonces P. Si yo tengo no P, entonces no Q, se llama inversa, ¿sí? De P, entonces Q. No sé si se va entendiendo. Cuando lo niego, se llama inversa. Cuando le doy vuelta, se llama recíproca. Ahora, ¿qué pasa cuando además le doy vuelta y lo niego? Se llama contrarrecíproca, que era uno de los conceptos que yo les pedía, ¿verdad? Incluso creo que una compañera de ustedes me decirles que eso me salía solo en términos de matemáticas. Y sí, es cierto, sale en términos de matemáticas porque matemáticas se usa, ¿verdad? Lo de la recíproca, lo de la inversa y lo de la recíproca, ¿verdad? Pero veamos, cuando le doy vuelta, recíproca. Cuando lo niego a ambos, inversa. Cuando además de darle vuelta los niego, se llama contrarrecíproca. Pero contrarrecíproca de qué? De Q, perdón, de P, entonces Q, ¿verdad? Ahora, veamos el inciso D. ¿Sí? Aquí le da una explicación. Y el valor de verdad para la condicional, para la recíproca, para la inversa y para la contrarrecíproca. Veamos, en este caso, estos serían los valores de verdad para P, 2B, 2F. Estos serían los valores de verdad para Q, una B, una F, una B, una F. Estos serían los valores de verdad para P, entonces Q. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, la proposición P, entonces Q, es falsa. De lo contrario, todo es verdadero. Esta es la regla que todos sabemos y eso es una condicional. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Me queda menos de un minuto. Pregunta, ¿estarían dispuestos a recibir otra clase de lógica a la 1 hoy? Porque ni les llegué a explicar la guía y la tarea. Y de aquí nos volvemos a ver hasta el viernes.